Henry Hazlitt. Economía en una lección. Capítulo 23. El ataque contra el ahorro. Punto 1. Desde tiempos inmemoriales, la sabiduría popular ha ensalzado las virtudes del ahorro y precavido contra las consecuencias del derroche y la extravagancia. La sabiduría proverbial reflejó siempre tanto los principios éticos como un prudente sentido del ahorro compartido por toda la humanidad. Ahora bien, nunca faltaron tampoco derrochadores ni teóricos que se esforzasen buscando argumentos en apoyo de aquellos derroches. Los economistas clásicos, al refutar los errores de su tiempo, mostraron que la política del ahorro, orientada en interés del individuo, sirve al propio tiempo el de la comunidad. Indicaban que el ahorrador consciente, al preocuparse de su propio futuro, no perjudicaba, sino que ayudaba a la sociedad. Pero en nuestros días, aquella antigua virtud, así como su defensa por los economistas clásicos, vuelve a ser atacada mediante teorías que pretenden ser moderadas y, en cambio, se ensalza la doctrina actualmente de moda del gasto público. Creo que, si se desea mostrar con la mayor claridad posible un tema tan importante, nada mejor que comenzar, para iniciar su estudio, con el ejemplo clásico que empleara Bastiat. Imaginemos dos hermanos, uno derrochador y otro prudente, cada uno de los cuales ha heredado un capital, en dinero o valores, que les produce una renta anual de $50,000. Prescindiremos en la exposición del impuesto sobre la renta y de si ambos hermanos tienen que trabajar para vivir, por ser cuestiones menores en el problema que ahora nos ocupa. Uno de los hermanos, Alvin, es muy poco cauteloso en el empleo de su dinero. Gasta no solo por temperamento, sino por principio. Es un discípulo, por no ir más lejos, de Rothbertus, quien declaraba a mediados del siglo XIX que los capitalistas deben gastar sus rentas hasta el último céntimo en comodidades y lujos, puesto que, si deciden ahorrar, las mercancías se acumulan y parte de los trabajadores quedan sin trabajo. Alvin acostumbra frecuentar clubs nocturnos, da espléndidas propinas, mantiene un tren de vida pretencioso, con multitud de sirvientes, dispone de 2 choferes y no ha puesto límite al número de sus automóviles. Mantiene una cuadra de caballos de carrera, posee un yate, viaja continuamente, regala a su esposa pulseras de diamantes y abrigos de pieles y hace a sus amigos carísimos e inútiles regalos. Para atender estos continuos desembolsos se ve obligado a consumir parte de su capital. ¿Pero qué importancia puede tener esto? Si el ahorro es pecado, el derroche debe ser una virtud. En todo caso, no hace sino compensar el daño que ahorrando causa su tacaño hermano Benjamín. No hace falta decir que Alvin es el gran favorito de encargadas de guardarropas, camareros, propietarios de restaurantes, peleteros, joyeros y empleados de toda clase de establecimientos de lujo. Le considera un bienhechor público. Para todos resulta incuestionable que proporciona trabajo y dinero a cuantos le rodean. Comparado con él, su hermano Benjamín es bastante menos popular. Raras veces se le ve en joyerías, peleterías o clubes nocturnos y nunca llama a los camareros por su nombre de pila. Alvin no solo gasta anualmente sus $50,000 de renta, sino también una porción de su capital. Sin embargo, Benjamín vive mucho más modestamente y solo destina a sus gastos familiares unos $25,000 anuales. Evidentemente, para quienes solo ven lo que tienen delante de los ojos, no proporciona ni la mitad de empleos que Alvin, y además los otros $25,000 son tan improductivos como si no existieran. Ahora bien, analicemos lo que Benjamín hace con los otros $25,000. De media, $5,000 los destina a obras caritativas, incluyendo ayudas a amigos necesitados. Las familias atendidas con estos fondos los gastan, a su vez, en provisiones, ropas o alquileres de viviendas. De esta manera esos fondos crean tanto empleo como si Benjamín los hubiese gastado directamente. La diferencia estriba en que se hace feliz a más gente como consumidores y en que la producción se oriente más hacia artículos necesarios y menos hacia lujos y frivolidades. Esto último preocupa a menudo a Benjamín. Su conciencia le atormenta incluso por los $25,000 que gasta. La vulgar ostentación y derroche que tanto gustan a Alvin, piensa, no solo contribuye a sembrar la insatisfacción y la envidia en quienes se esfuerzan por mantener una vida decente, sino que además aumenta realmente sus dificultades. En cualquier momento, razona Benjamín, la actual capacidad productiva del país siempre es limitada.
En consecuencia, cuanto mayor parte se aplique a la producción de frivolidades y lujos, menores serán las posibilidades de abastecer de artículos necesarios a aquellos que más necesitados se hallan. Cuanto menos tome del caudal de riqueza existente para su propio uso, más dejará para el prójimo. La moderación en los gastos de consumo, piensa, mitiga el problema que originan las desigualdades de riqueza y rentas. Reconoce que esta prudencia en el consumo puede llevarla demasiado lejos, pero considera que se debería practicar, en parte al menos, por aquellos cuyos ingresos son sustancialmente superiores al término medio. Veamos ahora, prescindiendo de sus ideas, lo que ocurre con los $20,000 de Benjamín, que ni gasta en bienes ni dilapida en lujos. En lugar de acumularlos en su cartera, caja fuerte o algo similar, los deposita en un banco o los invierte. Si los ingresa en un banco comercial o de ahorro, el banco los prestará a corto plazo a empresas mercantiles para facilitar sus operaciones, o si no, adquirirá valores. En otras palabras, Benjamín invierte su dinero directa o indirectamente. Ahora bien, cuando el dinero se invierte, se emplea en la adquisición de bienes de producción, edificios comerciales, oficinas, factorías, barcos, camiones, maquinaria, etc. Cualquiera de estas inversiones pone tanto dinero en circulación y proporciona tanto trabajo como la misma cantidad gastada directamente en bienes o artículos de consumo. Resumiendo, ahorrar es solo otra forma más de gastar. La diferencia radica con frecuencia en que el dinero es transferido a otra persona para que lo invierta en instrumentos o medios dedicados a incrementar la producción. Y en lo que atañe a proporcionar trabajo, el ahorro y el gasto de Benjamín, combinados, facilitan tanto como el exclusivo gasto de Alvin y ponen igual cantidad de dinero en circulación. La principal diferencia consiste en que los empleos proporcionados por el gasto de Alvin son fácilmente vistos, en cambio, se precisa considerar el asunto con mayor atención y detenerse a pensar para descubrir que cada dólar ahorrado por Benjamín facilita tanto trabajo como el que derrocha Alvin. Han transcurrido una docena de años. Alvin está arruinado. Ya no frecuenta clubes nocturnos ni establecimientos elegantes. Aquellos que se beneficiaban de su derroche ahora hablan mal de él, llegando incluso a calificarle de idiota. Escribe cartas mendigando a Benjamín. Mientras que este, que sigue manteniendo idéntica proporción entre gastos y ahorros, proporciona ahora más trabajo que nunca, porque sus rentas, gracias a sus inversiones, han aumentado. Su capital también ha crecido. Es más, debido a sus inversiones, la riqueza y la renta nacionales son mayores, hay más fábricas y más producción. Punto 2. Se han difundido tantos errores acerca del ahorro en los últimos años, que no basta nuestro ejemplo de los dos hermanos para refutarlos todos. Conviene dedicarles más espacio. Muchos comienzan con confusiones tan elementales que resulta increíble que alguien se lo crea, particularmente cuando incurren en ellas economistas de prestigio. La palabra ahorro, por ejemplo, se emplea unas veces como simple atesoramiento de dinero y otras como inversión, sin establecer una distinción clara entre ambas acepciones. El mero atesoramiento de moneda, si se lleva a cabo arbitrariamente sin motivo justificado y en gran escala, resulta perjudicial en muchas situaciones económicas. Pero este tipo de atesoramiento es extremadamente raro. Algo parecido, aunque debe ser cuidadosamente diferenciado, ocurre a menudo después de iniciada una depresión. Se contraen entonces tanto los gastos en consumo como las inversiones. Los consumidores reducen sus compras. Actúan así en parte porque temen perder sus empleos y desean acumular reservas, no han contraído sus compras porque deseen consumir menos, sino porque quieren tener seguridad de que sus recursos han de prolongarse un periodo mayor, para el caso de que se quedaran sin trabajo. Pero, además, los consumidores disminuyen sus compras por otra razón. Los precios de los bienes probablemente han bajado y temen que bajen aún más. Al retrasar sus compras, confían en comprar más con el mismo dinero. No quieren comprar algo cuyo valor desciende, sino que prefieren dinero, cuyo valor en relación con aquellos productos esperan que vaya al alza. La propia expectativa frena sus posibles inversiones. Han perdido su confianza en la rentabilidad de los negocios o al menos creen que aguardando unos meses podrán comprar acciones u obligaciones con menos desembolso. Su actitud puede interpretarse como contraria a adquirir mercancías que pueden perder valor o favorable a retener su propio dinero con la esperanza de una superior revalorización. Es un error llamar ahorro a esta resistencia temporal al gasto.
no tiene iguales motivos que el auténtico ahorro. El error es aún mayor cuando se supone que este tipo de ahorro es la causa de las depresiones. Al contrario, es una de sus consecuencias. Es cierto que esta resistencia a comprar puede intensificar y hacer más penosa y duradera una depresión ya iniciada. Pero por sí sola no la origina nunca. Hay ocasiones en que al producirse una arbitraria intervención del Estado en los negocios se provoca una situación de incertidumbre, surgiendo la desorientación porque no se sabe lo que el Estado hará más tarde. Se ahuyenta así la necesaria inversión. Empresas y particulares mantienen inactivas sus cuentas bancarias, deciden acumular mayores reservas ante posibles contingencias. Este atesoramiento de moneda puede parecer la causa del progresivo estancamiento de la actividad mercantil, sin embargo, la causa real se concreta en la incertidumbre que origina la intervención del Estado. Los mayores efectivos en metálico de las empresas y particulares son simplemente una de las consecuencias derivadas de aquella incertidumbre. Culpar a un excesivo ahorro de una depresión en los negocios sería como atribuir un descenso en el precio de las manzanas, no a una cosecha abundante, sino a que los consumidores se resisten a pagar más por ellas. Pero una vez que la gente está decidida a censurar una práctica o institución, censurar el ahorro, cualquier argumentación en contra, por lógica que sea, se considera falsa. Así, se argumenta que las diversas industrias de bienes y artículos de consumo se montan para atender determinada demanda y que, si la gente comienza a ahorrar, la supuesta demanda no actúa y se inicia la depresión. Este supuesto se apoya en aquel error, que ya fue examinado, que consiste en olvidar que lo ahorrado en bienes de consumo se invierte en bienes de producción y que, ahorro, no significa necesariamente la contracción de un solo dólar en el gasto total. Lo único que hay de verdad en aquella idea es que todo cambio que se produce súbitamente puede ser perturbador. Igual distorsión se produciría si los consumidores desvían de pronto su demanda de un artículo de consumo a otro. Mayor perturbación provocaría el hecho de que personas, antes ahorradoras, cambiasen súbitamente su demanda de bienes de producción por bienes de consumo. Todavía se esgrime otra objeción contra el ahorro. Se califica ahora de manifiesta tontería. Se ridiculiza al siglo XIX por haber propagado el ideario de que la humanidad, mediante el ahorro, debería ir elaborando un pastel cada vez más grande, sin llegar jamás a comerlo. La metáfora en sí misma es ingenua. Seguramente se podrá valorar mejor, valiéndonos de una descripción más realista de lo que verdaderamente ocurre. Imaginemos un país que colectivamente ahorra cada año aproximadamente un 20% de todo lo producido en igual periodo. Este porcentaje supera notablemente el importe neto del ahorro registrado en los Estados Unidos a través de su historia 18, pero constituye una cifra redonda fácil de manejar e impide las reservas mentales de aquellos que suponen que hemos sobreahorrado. Pues bien, como resultado de este ahorro e inversión, la producción total del país aumentará cada año. Para simplificar el problema nos desentendemos por ahora de las alzas y bajas en los negocios y otras fluctuaciones. Supongamos que el incremento anual de la producción se fija en 2,5%, se adoptan los puntos de porcentaje simple en lugar del interés compuesto tan solo para facilitar las operaciones aritméticas. El resultado que obtendríamos para un periodo, pongamos por caso, de 11 años, se desarrollaría expresado en números índices, aproximadamente, como refleja el cuadro siguiente. Si en el primer año tuviésemos una producción total de 100, donde 80 son provenientes de los bienes de consumo producidos y 20 de los bienes de capital producidos, siguiendo el incremento de 2,5% anualmente, llegamos hasta el año 11 con una producción total de 125, provenientes en 100 por los bienes de consumo y 25 de bienes de capital. Y como es obvio se asume que el proceso de ahorro e inversión se ha dado en el mismo porcentaje. Lo primero que se observa en el cuadro es que el aumento anual de la producción total se debe al ahorro, sin el cual no habría tenido lugar. Cabe imaginar, sin duda, que los perfeccionamientos e invenciones de la técnica, aplicados a la sustitución de maquinaria y otros bienes de producción de un valor no superior al antiguo, incrementarían la productividad nacional. Pero este incremento sería de poca consideración y tal argumentación presupone en todo caso suficiente inversión anterior que hubiera hecho posible la maquinaria actualmente existente.
El ahorro se ha destinado ejercicio tras ejercicio a aumentar la cantidad o mejorar la calidad de la actual maquinaria y de ese modo incrementar la producción de bienes. No se puede negar que cada año hay un pastel mayor, a menos que eso se considere como algo malo. Cada año, es verdad, no se consume todo el pastel producido. Pero no existe una limitación irracional del consumo. De hecho, todos los años se consume una cantidad cada vez mayor, hasta que al final de un periodo de 11 años. La porción anual de los consumidores es por sí sola igual a los pasteles reunidos de los consumidores y productores del primer año. Además, la cantidad de bienes de capital, que fijan la producción potencial, es un 25% mayor que al comienzo. Observemos algunas otras cosas. El hecho de que un 20% de la renta nacional se destine anualmente a ahorrar no transforma en lo más mínimo a las industrias de bienes de consumo. Si vendieron solamente las 80 unidades producidas el primer año, y no hubo aumento de precios causado por una mayor demanda, no iban a ser tan torpes sus directores como para elaborar sus planes de producción sobre el supuesto de que iban a vender 100 unidades en el segundo año. Las industrias de bienes de consumo, en otras palabras, están condicionadas al supuesto de que habrá de continuar la pasada situación en lo que respecta al índice de ahorro. Solo un repentino e inesperado incremento en el ahorro podría causar distorsiones y acumular mercancías invendidas. Pero según hemos visto, se provocaría la misma distorsión con una repentina y sustancial reducción del ahorro. Si el dinero que previamente habría sido destinado al ahorro se destinase ahora en la compra de bienes y artículos de consumo, no aumentarían los empleos, sino que simplemente se provocaría un aumento en el precio de los bienes de consumo y una disminución del precio de los bienes de producción. En primer lugar, alteraría la situación de los empleos, reduciéndolos temporalmente al repercutir sobre las industrias dedicadas a crear bienes de producción. Sus consecuencias a largo plazo serían reducir la producción y situarla en un nivel inferior comparado al que en el otro caso hubiese alcanzado. Punto 3. Los enemigos del ahorro no se dan por vencidos en sus ataques. Comienzan ahora estableciendo una distinción, en cierto modo acertada, entre ahorro e inversión. Pero pronto razonan como si se tratara de dos variables independientes y fuera casualidad el que llegaran a igualarse entre sí. Estos autores describen una situación siniestra. A un lado sitúan a quienes automáticamente, sin sentido, de manera estúpida, continúan ahorrando, luego aluden a las limitadas oportunidades de inversión incapaces de absorber tal ahorro. Desgraciadamente, el resultado es la paralización de los negocios. La única solución, proclaman, consiste en que el Estado expropie estos estúpidos y nocivos ahorros y articule proyectos que permitan utilizar aquel dinero y proporcionar empleo, aun cuando tales proyectos sean sobre inútiles fosos o pirámides. Son tantos los sofismas que encierran este razonamiento y solución, que solo podemos destacar ahora algunos de los más fundamentales. El ahorro solo puede ceder a la inversión en las cantidades que realmente se hallan atesoradas en metálico. Hoy son escasas las personas que en una moderna comunidad industrial como los Estados Unidos de América atesoran monedas y billetes debajo de un colchón. A pesar de la insignificancia de su repercusión, es un hecho que ha sido tenido en cuenta por los empresarios al establecer sus planes de producción y ha influido también en el nivel de precios. Generalmente, ni siquiera resulta expansivo, cesa el atesoramiento cuando muere la persona excéntrica que ha vivido recluida y se descubren y dispersan sus ahorros, compensándose probablemente todo nuevo atesoramiento. Por tanto, la cantidad total afectada por este proceder es de hecho insignificante en sus efectos sobre la actividad de los negocios. Si se ingresa el dinero en bancos comerciales o de ahorros, según hemos visto ya, rápidamente lo prestan o invierten, pues no les conviene poseer fondos inactivos. Lo único que generalmente obliga a las gentes a aumentar sus reservas en metálico y a los bancos a mantener fondos inactivos y perder intereses es, como ya vimos, o el temor de que los precios desciendan o el deseo de las instituciones bancarias de evitar mayores riesgos a su capital. Ahora bien, ello indica que han comenzado a aparecer los síntomas de una depresión, causa del atesoramiento, no que tal atesoramiento haya dado origen a la depresión. Dejando a un lado este despreciable atesoramiento de moneda, caso excepcional que cabría considerar como inversión directa en dinero, el equilibrio entre ahorro e inversión se alcanza mediante un mecanismo similar al de fijación del precio de cualquier bien por el libre juego de las fuerzas de la oferta y la demanda. Ahorro
inversión, podrían definirse, respectivamente, como la oferta y demanda de nuevo capital. Y de manera similar a como la oferta y la demanda de otro artículo se igualan en el precio, la oferta y la demanda de capital se igualan en los tipos de interés. El tipo de interés es meramente la denominación especial dada al precio del capital prestado. Es un precio, como otro cualquiera. Esta lógica ha terminado siendo tan confusa en los últimos tiempos, como consecuencia de complicadas retóricas y desastrosas políticas del Estado que se basaban en ella, que uno casi se desespera por una vuelta al sentido común y a lo sensato. Existe un temor patológico a los tipos de interés, excesivos. Afirman que, si el interés es demasiado alto, la industria no obtendrá beneficio alguno al endeudarse para invertir en nuevas instalaciones y máquinas. Esta forma de razonar ha sido tan eficaz en las últimas décadas que los gobiernos han seguido en todas partes una política artificial de dinero barato. Ahora bien, quienes razonan así, movidos por su única preocupación de aumentar la demanda de capitales, se desentienden de las consecuencias que tal política pueda provocar sobre la oferta de capital. Es un ejemplo más del error de prestar atención tan solo a los resultados de una política sobre un grupo de intereses determinado, menospreciando sus repercusiones sobre los restantes sectores. Si se mantiene excesiva y artificialmente bajo el tipo de interés en relación con el riesgo afrontado, el ahorro se paraliza y cesa el ofrecimiento de capitales a préstamo. Aquellos que abogan por una política monetaria de dinero barato, imaginan que el ahorro se produce automáticamente, sin que le afecte el tipo de interés, porque creen que los ricos satisfechos no podrán dar otro destino a su dinero. Hacen constantes alusiones a un nivel de ingresos a partir del cual una persona comienza a ahorrar un porcentaje fijo sin tener en cuenta ni el tipo de interés ni el riesgo al que se presta. Pero no terminan de concretar qué nivel es. En realidad, la capacidad de cualquiera para ahorrar se ve afectada por cambios en el tipo de interés, aunque la repercusión es mucho menor, en porcentaje. En el caso de los muy ricos comparados con personas de posición económica más débil. Afirmar que el volumen del ahorro real no disminuiría ante una gran rebaja en el tipo de interés es como asegurar que la producción total de azúcar no disminuiría ante un gran descenso de su precio. Dado que los productores eficientes que elaboran dicho artículo a costos más reducidos aumentarían la producción hasta la cantidad inicial. El razonamiento hace caso omiso del ahorrador marginal e incluso de la gran mayoría de quienes ahorran. Mantener los tipos de interés artificialmente bajos produce los mismos efectos que cuando se fija cualquier otro precio por debajo de su nivel natural de mercado. Incrementa la demanda y reduce la oferta. Aumenta la demanda de capital y disminuye la oferta de auténtico capital. Crea escasez y provoca perturbaciones y distorsiones en la economía. Es indudable que la reducción artificial del tipo de interés estimula la demanda de crédito y, como consecuencia, fomenta aventuras económicas de carácter especulativo incapaces de sobrevivir cuando desaparecen las arbitrarias condiciones que motivaron su nacimiento. Por lo que respecta a la oferta, la reducción artificial del tipo de interés desalienta la normal tendencia al ahorro, conduciendo a una relativa escasez de capital real. El interés del dinero puede mantenerse artificialmente bajo si sustituimos ahorro auténtico por inyecciones continuas de dinero fiduciario o créditos bancarios. Este mecanismo provoca la ilusión de que se dispone de un capital mayor, como cuando la adición al agua provoca la ilusión de más leche. Ahora bien, esta política provoca una continua inflación. Es obvio que es un proceso que no hace sino acumular peligros. El interés aumentará y la crisis se desencadenará, tanto si detenemos la inflación como si la continuamos a un ritmo más lento. Finalmente, cualquier política de dinero barato provoca oscilaciones en la economía mucho más violentas que aquellas que se pretendía remediar o prevenir. Si el gobierno no se esfuerza en manipular, mediante medidas inflacionarias y al margen del mercado, los tipos de interés del dinero, la acumulación del ahorro provocará un descenso en el tipo de interés, creando de tal forma su propia demanda por un proceso natural. La mayor oferta de capital en busca de inversores forzará a quienes ahorran a aceptar un tipo de interés más bajo. Esto significará que será mayor el número de empresas que podrán disponer de créditos. Porque las perspectivas de obtener beneficios con las nuevas maquinarias o fábricas adquiridas con ellos compensarán el precio pagado por los fondos que les fueron anticipados. Punto 4. Llegamos así a la última falacia sobre el ahorro que me propongo analizar.
Se trata de la suposición, que con tanta frecuencia se usa, de que existe un límite fijo para la cantidad de capital que puede ser efectivamente absorbido, e incluso que el límite de expansión de capital ha sido alcanzado. Es increíble que tal creencia pueda prevalecer aún, y más absurdo todavía que expertos economistas la sustenten. Prácticamente la totalidad de la riqueza del mundo actual, que es lo que en realidad le diferencia del mundo preindustrial del siglo XVII, consiste en capital acumulado. Parte de este capital está formado por muchas cosas que podemos llamar bienes de consumo duraderos, automóviles, frigoríficos, muebles, escuelas, academias, iglesias, bibliotecas, hospitales y, sobre todo, viviendas. Nunca en la historia humana se ha dispuesto de número suficiente de viviendas. Existe todavía una extraordinaria escasez por las enormes destrucciones de la Segunda Guerra Mundial y los retrasos experimentados por ese motivo en la construcción. Pero incluso si fueran suficientes casas, desde un punto de vista puramente numérico, las mejoras cualitativas son posibles y deseables, sin limitación alguna, en todas, con la sola excepción de las más lujosas. La otra parte del capital es la que podemos denominar capital propiamente dicho. Consiste en los instrumentos de producción, que comprenden desde la más rudimentaria hacha, cuchillo o arado, a la más complicada maquinaria, el mayor generador eléctrico o la fábrica más maravillosamente equipada. Tampoco en este caso hay límite cuantitativo, y sobre todo cualitativo, para la expansión posible y deseable. No habrá un exceso de capital hasta que el país menos desarrollado industrialmente aparezca tan bien equipado técnicamente como el más avanzado. Hasta que nuestra más ineficiente fábrica sea equiparada a la que posea el equipo más reciente y perfecto. Hasta que los más modernos instrumentos de producción hayan alcanzado un punto en que el ingenio humano sea incapaz de mejorarlos. Mientras estas metas no se alcancen, quedará ilimitado espacio para acumular más capital. Ahora bien, ¿cómo puede ser absorbido el capital adicional? ¿Cómo puede ser pagado? Si es apartado y ahorrado, se pagará a sí mismo. Los empresarios invierten en nuevos bienes de capital, es decir, compran nuevas, mejores y más ingeniosas máquinas, porque reducen el costo de producción. Crean artículos que el trabajo manual, sin ayuda técnica, sería en absoluto incapaz de producir, entre ellos figuran hoy la gran mayoría de objetos que nos rodea, libros, máquinas de escribir, automóviles, trenes, puentes colgantes, o bien incrementan enormemente las cantidades que pueden producirse, o también, y esto no es sino decir lo mismo de otro modo, reducen los costos de producción por unidad. Y como no hay límite alguno al grado de reducción de los costos de producción por unidad hasta que todo pueda ser producido sin costo, no existe tampoco límite para la cantidad de nuevo capital que pueda ser absorbido. La constante reducción de los costos de producción unitarios originada por el incremento de nuevo capital produce uno de estos dos efectos o incluso ambos. Reduce el precio de los artículos para el consumidor e incrementa los salarios de los trabajadores que disponen de nuevas máquinas porque aumenta su capacidad productiva. Así, una nueva máquina beneficia a la vez a quienes directamente la utilizan y a la gran masa de consumidores. En el caso de estos últimos, podemos decir que les proporciona más y mejores artículos por el mismo dinero, o lo que es lo mismo, incrementa sus ingresos reales. En el caso de los trabajadores que utilizan las nuevas máquinas, aumenta doblemente su salario real al incrementar también sus ingresos en efectivo. Un ejemplo típico nos lo proporciona la industria del automóvil. Esa industria en los Estados Unidos paga los salarios más altos del mundo e incluso los más elevados dentro del país. Sin embargo, los fabricantes de coches norteamericanos pueden competir con el resto de fabricantes del mundo porque su costo unitario es más bajo. Y su secreto radica en el hecho de que el capital empleado en fabricar automóviles americanos es mayor, por obrero y por automóvil, que en ninguna otra parte del mundo. Sin embargo, hay quienes piensan que hemos alcanzado el final de este proceso e incluso quienes consideran que aun cuando no haya sido alcanzado, el mundo comete una locura al seguir ahorrando y añadiendo nuevas reservas al capital acumulado. No será difícil decidir, después del análisis anterior, ver quiénes son los verdaderos locos.